Hola amigos, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro de Frena, y hoy, agosto 10, me quiero explicar algunos detalles importantes que han salido con motivo de que estamos registrando muchísimos mexicanos en este asunto de la revocación de mandato. Y le llamo los mitos. Déjenme nada más ver si... Le llamo los mitos. ¿Y cuáles son esos mitos, apreciados amigos? Que es importante que los mexicanos no nos dejemos engañar. Le van a hacer el caldo gordo a López. Imagínate a López festejando que ni siquiera los mexicanos nos podemos unir 3 millones para hacer firmas o registros que pidan y soliciten la consulta de revocación de mandato en marzo del 2022. Solo trata de imaginarte el escenario. Nos reta y nos reta porque tiene miedo. Como dicen, cuando débil, muéstrate fuerte. Y en este caso López está en medio de la tormenta perfecta. Una crisis sanitaria, una crisis de seguridad, una crisis económica. Y mira, creo que ahorita los mexicanos perdemos el tiempo viendo cada cochinada y tontería que hace el señor López con nuestro país. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Porque tienes dos opciones. La persona que se queda cruzada de brazos, que ya asume, se resigna y se rinde a esperar que se quede el señor López a convertir a México en Venezuela del Norte, imagínatelo, 3 años más, después de todo el daño que le ha causado a México, después de más de 600,000 muertos de COVID, donde dijo que le venía como anillo al dedo, después de más de 20,000 desaparecidos, más de 90,000 asesinatos, una caída de la economía que ha dejado sin empleo, y el mes de julio se cumplió el récord de mexicanos buscando irse a Estados Unidos. Creo que de eso ya no hay que platicar. Como en cualquier asunto, hay que arreglarlo. Y tienes dos opciones para arreglarlo. Una, quedarte en una zona de comodidad, donde algún día te van a reclamar tus hijos y tus nietos por qué no hiciste nada. ¿Por qué dejaste que se convirtiera México en Venezuela del Norte? ¿Por qué dejaste que México se fuera a la deriva? Porque unos intelectuales y una gente ahí opinólogo decían, no hay que ir a la revocación de mandato. Primer mito, es que no se puede aplicar retroactivamente. Seguramente lo está diciendo alguien que ni siquiera es abogado. O si trae un título, seguramente lo compró. El espíritu de la ley es muy claro. Cuando se movió el artículo 35 en diciembre del 2019, hay una disposición expresa en el párrafo 9. Expresa significa que está sin duda de interpretación el que de los meses noviembre y diciembre se levantarán firmas para ver si los ciudadanos solicitan al Instituto Nacional Electoral que se lleve a cabo una revocación de mandato. Eso no deja dudas a la interpretación. Aquella persona que te dice que es que no se aplica retroactivo, no tiene ni idea de lo que es una disposición expresa en el Diario Oficial de la Federación y en la Constitución mexicana, en donde 17 congresos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, crearon la disposición expresa de que el señor López se va a sujetar a una revocación de mandato siempre y cuando el 3% de los mexicanos lo pidan. ¿Y cuánto es ese 3%? 2.8 millones. Imagínate a López diciendo, ya ven, pasguatos, gente de la clase media, esos gentes que van hacia adelante, que buscan luchar, hipócritas, conservadores, neoliberales, ni siquiera fueron capaces de reunir 3 millones de firmas. Sin duda, esto es un triunfo para el narcopartido de Morena y la cuarta transformación hacia convertirnos en Cuba. Eso diría López. Claro, pero parece que tenemos tontos útiles que no entienden la diferencia entre la consulta Gansito del 1 de agosto y lo que es un instrumento ciudadano de revocación de mandato. Segundo mito, el mito de la retroactividad. Ese no le hagan caso, pregúntenle a alguien que haya estudiado, abogado constitucionalista, porque si no los va a hacer bolas, una bola de tarudos. Número 2, es que le vamos a hacer el caldo gordo a López. ¿Qué más caldo gordo a López va a tener si ni siquiera estamos
los mexicanos decididos a luchar. ¿Qué más caldo gordo? Es que es propaganda para López. Ok, mito número 3. Por favor, si López hace propaganda todos los días y no va a dejar de hacerla, no va a dejar de hacerla, porque es a lo que él se dedica. Él no gobierna, él hace propaganda para mantenerse en el poder. Mito número 4. Es que en Venezuela, en Nicaragua y en Ecuador también se hizo la revocación de mandato. Sí, como se hace la revocación de mandato en Estados Unidos, en Suecia, en Inglaterra, en Alemania. Es muy sencillo. A Donald Trump no le permitieron continuar 4 años más, amigos. 4 años más no le permitieron continuar. Porque en los Estados Unidos la posibilidad de mandato de un presidente son 8 años, pero a la mitad le dicen a su casa o continúe. Así de claro. Y acabamos de tener el ejemplo con Donald Trump. Y no estoy hablando aquí de Donald Trump o que si le hicieron trampa o no le hicieron trampa. Eso no me interesa. Lo que me interesa es que la revocación de mandato se utiliza también en las democracias. Claro que las dictaduras usan la revocación de mandato para legitimarse en el poder, pero con una condición: que el instituto electoral de ese país ya esté agarrado completamente por la dictadura. Cosa que ocurrió a los 4 años de Hugo Chávez. Así que gran diferencia. Verdaderamente hay gente bastante pasguata que no entiende que hay una gran diferencia entre que nosotros apenas en junio 6 le apostamos al Instituto Nacional Electoral como mexicanos y dijimos hay que quitarle poder a López. Perdió la mayoría calificada, perdió la mitad de la Ciudad de México y en las elecciones federales, las que tienen que ver con diputados, perdió 57 diputaciones contra cómo estaba antes. Y no solo eso, la cantidad de votos del Partido Verde, el Partido del Trabajo más Morena, esta coalición que está haciendo prehistoria, no sumaron 15.3 millones. ¿Cuál es la esperanza de los mexicanos que estamos en frena o no frena? Simplemente los que no queremos una dictadura y que nos preguntamos, ¿dictadura o democracia? ¿Dictadura o democracia? ¿Tú qué quieres? Si te quedas cruzado de brazos diciendo que no vas porque López dijo de la revocación, ¡ojo! López dijo de la revocación de mandato en el mejor momento de su popularidad. Hoy tiene la tormenta perfecta. Si no es ahora, no va a poder ocurrir. Es más, yo te voy a decir algo. En el 2024 ni INE vamos a tener. Lo vamos a tener sometido a López. Y sabrá Dios si haya país, verdaderamente ya un país totalmente miserable. En este momento tienes que hacerte la pregunta, ¿confías en el INE o no? ¿Por qué? Porque es el INE el que organiza la revocación de mandatos con nosotros, los ciudadanos. No es López, que te van a hacer trampa y que van a tener acarreados. Sí, pero ya vimos los acarreados de agosto 1. Sumaron 6.6 millones de pasguatos que tragaron atole con el dedo y que fueron a esta consulta Gansito para ver si se aplica la ley. Eso nos dio una esperanza a los mexicanos. Cada vez son menos los mexicanos que tragan atole con el dedo de López. Y el voto duro de López no llega ahorita a 6.6 millones como lo acabamos de demostrar en agosto 1. ¿Por qué no fuimos? Pero esto es otra cosa. Y ahí es donde los pasguatos se hacen bolas. Se hacen bolas diciendo, no a la revocación porque la propuso López. Espérate. Tenemos un instrumento constitucional aprobado por 17 congresos del Estado, con una disposición expresa de aplicárselo al presidente actual o mandatario, o llámale como quieras. Para mí es un vil criminal confeso. Tenemos que sacar 3 millones de firmas. ¿Por qué 3 millones? El 3% de la lista nominal. Y que al menos en 17 estados se logre ese 3%. Segundo, ir al ring. ¿Cuándo has visto que el Canelo gane una pelea sin ir al ring? Ay, a mí me molestan esos mexicanos acomodaticios que ya están cruzados de brazos esperando que López termine el sexenio, cuando tenemos una oportunidad de oro los mexicanos de luchar y decir, no queremos a López 3 años más. Todo imbécil que escuches decir que no te metas en la revocación de mandato es porque él ya soñó 3 años más de López. Si tú eres de los que están viendo claro que este señor no debe de estar 3 años más porque va a acabar con nuestro país, si eres de los policías federales a los que les quitaron sus conquistas y sus derechos laborales para meterlos en la Guardia Bolivariana,
si eres de los mexicanos que perdiste un familiar por esto de que el COVID les vino como anillo al dedo y más de 600,000 familias han perdido a un padre, hermano o hijo, o eres de las 90,000 familias que han vivido el asesinato de un hermano, de un hijo, porque esta es la cantidad récord que se tiene de asesinatos, o te has quedado sin trabajo y eres parte de los 180,000 mexicanos que solo en julio trataron de ir, no a Cuba, amigos, no a Venezuela, a Estados Unidos. Y eso se lo acaba de decir Kamala Harris ayer en el norte de Chihuahua a López. No hay peor lucha que la que no se hace. Y a mí me duele que estén engañando a los mexicanos. Yo en este momento, con una denuncia penal de la Fiscalía General de la República por el supuesto y presunto delito de amenazas, me están dejando con una mano adelante, pero yo la voy a arrancar y voy a luchar. Y no hay gente más tonta que pueda pensar que los únicos mexicanos que estamos luchando contra López, que lo hemos denunciado, que hemos hecho denuncias de juicio político, que hemos hecho marchas contra él, etcétera, pueda alguien engañar a un enano haciéndole creer que esto tiene que ver con López. El INE es el que organiza la revocación de mandato. Es el INE con nosotros. Tal es así que el INE no puede hacer la consulta de revocación de mandato si nosotros no se la pedimos y somos 3 millones de mexicanos. En frena.com.mx ya estamos registrando a los mexicanos que vamos a luchar juntos. Que no nos vamos a dejar llevar por la comodidad, el confort y estar sentaditos haciendo videos y diciendo tontería y media, pero que no van al cómo sí y solamente encuentran los porqués no. Vamos al cómo sí. La actitud del mexicano que lucha, que busca salir adelante, aunque sea llamado hipócrita, conservador o no sé qué tantos adjetivos nos pone el actual dictador. Esto va para Cuba. Y basta ver que en todo el mundo los únicos que han celebrado el 238 aniversario de Simón Bolívar fue en el castillo de Chapultepec, López trayendo a ministros asesinos de Venezuela. Y no solo eso, se atrevió a decir que reconocía como el gran fenómeno mundial a Cuba por aguantar la miseria 62 años con esta mentira del bloqueo, que es la peor falsedad de una dictadura como la de Castro, la familia Castro y ahora la de Díaz-Canel. Amigo, si tú todavía tragas atole con el dedo, no, pues ya seguramente me hiciste aquí un insulto. Mira, se me resbala todo porque yo amo a México. Y por amor a México, que significa el amor a mi familia, no estoy dispuesto a estar cruzado de brazos para esperar que López termine 3 años más. Y que a lo mejor acabe con el INE, y que a lo mejor se vuelva y en el 2024 nos estemos haciendo tontos unos con otros. Hoy tenemos una oportunidad. ¿Por qué crees que López no ha sacado la ley secundaria? Porque se prometió que iba a estar en junio del 2020. Hasta que no venga la nueva Cámara de Diputados va a sacar la ley secundaria sin lugar a dudas, porque ya hay diputados que van a entrar en septiembre, que van con todo a ayudarnos a los ciudadanos a la revocación de mandato. López le sacó al parche. Sacó el decreto, pero algunas regulaciones. Pero ya está claro. El artículo 35 constitucional, léelo por favor. Léelo. El párrafo 9 está muy claro. Hay una disposición expresa de que en noviembre y diciembre se recogen las firmas. Pero frena. Nada lo frena y estamos recogiendo las firmas desde ahora. ¿Por qué? Porque ese es un candado. Levántate 3 millones de firmas en 2 meses. ¿A poco tú crees que lo va a hacer el PRI, el PAN o el PRD o el Partido Naranja? No, tenemos que ser los ciudadanos los que solicitemos esta consulta. La vamos a hacer porque nosotros queremos. Y tenemos que quitarnos a esas gentes de la quinta edad, de la cuarta edad y de lo más incongruentes y verdaderamente contradictorios. Escuchar a una persona que nos invitó a votar en junio 6 y ahora diciendo que no vayamos a la revocación de mandato con el mismo INE, estamos perdidos. ¿Cuál es la trampa? La trampa de siempre, acarreos, llenar votos, sí, pero aún así en junio 6 logramos avanzar. No nos arrasó. Mira, amigo, si nos hubiese arrasado López y Morena en junio 6, ni siquiera me estarías viendo aquí en los videos.
Que por cierto, Facebook ya me lleva 2 bloqueos de un mes. Ni siquiera estaría platicando contigo. Estoy platicando porque en junio 6 no pudo arrasar Morena. Se le ganó la mayoría calificada. Y en agosto 1 nos dimos cuenta que nada más hay 6 millones de pasguatos que atragaron a tole con el dedo en una consulta Gancito. Está la tormenta perfecta. Se va el magistrado Billetes del Tribunal Electoral. Gracias a Dios ya Arturo Saldívar va para afuera. Y hoy vamos a tener una situación en la que con una nueva Cámara de Diputados es la tormenta perfecta contra López. Pero fíjate qué hace López. López es muy astuto. Reta a los mexicanos a que nos agrupemos porque saben cómo actúa el mexicano. Ah, no, si dijo eso López, no, vamos a quedarnos cruzados de brazos y aquí vamos a estar encerraditos en la casa con COVID y no vamos a hacer nada. Está facilito. Ahora no tenemos que salir al Zócalo. No tenemos que salir a la calle. Lo único que tienes es que registrarte en la página frena.com.mx, le das clic al menú y si no, mándame un WhatsApp. Yo te digo cómo, 81 11 15 11 34. No recibo llamadas. WhatsApp, 81 11 15 11 34. De inmediato te pongo en el centro de ayuda para que te ayuden a registrarte. No te tardas más de 5 minutos. Aquí en la comodidad de tu casa. Pero ya vamos completando desde ahorita los 3 millones de firmas, porque ahí te encargo. Nunca en la historia de México alguien ha conseguido 3 millones de firmas en solo 45 días. Eso es falso. Esa es la trampa. La trampa ya está. Pero nosotros nos vamos a sacarle la vuelta a la trampa y empezamos desde ya para descargar en los documentos del INE esto. Dios te bendiga, Dios bendiga a México.